Bienaventurada tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en un domingo muy especial por varias razones. En primer lugar, porque estamos en domingo, el Día del Señor, y estamos celebrando una solemnidad mariana a Nuestra Señora de la Evangelización. Y claro, uno, si es que conoce algo de liturgia, se va a dar cuenta que eso es algo excepcional, porque el domingo es Día del Señor y cuando domingo cae algún santo, inclusive la Virgen María, se traslada la fiesta del santo o incluso la solemnidad de la Virgen al día siguiente. ¿Y por qué ahora no es así? Porque ahora es la solemnidad de la patrona de nuestra arquidiócesis, de la arquidiócesis de Lima. Y la patrona de la arquidiócesis de Lima es Nuestra Señora de la Evangelización. Y además, nosotros sabemos que cuando hablamos de la arquidiócesis de Lima no estamos hablando solamente de la jurisdicción actual de la arquidiócesis de Lima, que se ha reducido bastante en relación a cuando se creó y se le asignó a la Virgen María como su patrona. En esa época la arquidiócesis de Lima tenía más de 5 millones de kilómetros, mucho más grande de lo que ahora, casi 5 veces más extenso de lo que ahora es el territorio del Perú. Llegaba hasta Panamá, Chile, parte de Argentina. Entonces, cuando decimos esto, eso no cambia con las demarcaciones políticas, humanas, porque es algo de Dios. Claro, ya ahora probablemente en otras diócesis, inclusive en el Perú, esa memoria se va perdiendo. Pero de alguna forma esta diócesis está llamada a recordar esa verdad. Pero además es muy significativo porque ahora celebramos en el Perú y en otros países el Día de la Madre. Y no siempre el Día de la Madre cae 14 de mayo. Es un día variable que es el segundo domingo de mayo. Y el segundo domingo de mayo puede ser 8 de mayo
o puede llegar incluso hasta el 15 de mayo, si mi cálculo no va mal. Porque si es que el 1 de mayo es domingo, el 15 de mayo sería el segundo domingo y celebraríamos el Día de la Madre. Entonces, es un domingo muy significativo. Pero en tercer lugar, cuando celebramos a nuestra Madre Santísima y a cualquier santo, y nuestra Madre no es cualquier santo, celebramos la obra de Dios, celebramos al Señor, uno y trino. Y hoy se nos dice en esta segunda lectura de la carta a los Gálatas, capítulo 4, que Dios ha nacido de mujer. Lo dice San Pablo. En la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, y por eso nosotros decimos que María es la Madre de Dios. Porque si el Hijo de Dios nació de mujer, eso significa que Dios quiso asumir nuestra naturaleza humana. Y eso es la buena noticia. La buena noticia es que la persona de Jesucristo ha asumido la naturaleza humana. Pero además, este día es muy significativo porque en el día de Nuestra Señora de la Evangelización, la primera lectura, es la lectura que corresponde al día de Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nosotros terminaremos este tiempo de Pascua. El último día del tiempo de Pascua será, ya cada 2 domingos, celebraremos la solemnidad de Pentecostés. Y es que María es como un anticipo de Pentecostés, es como la aurora luciente que anuncia la buena noticia. Y entonces podríamos seguir encontrando más motivos. Pero ya que la propia liturgia y el día especial nos llevan a contemplar estas palabras que el Señor nos dirige, diríamos tomando en cuenta 3 dimensiones por lo menos. Una, la obra de Dios y el don del Espíritu Santo. Otro, el rol de la maternidad divina y de la maternidad con la que han sido enriquecidas muchas mujeres. Y en tercer lugar, cómo todo eso se realiza para que el Evangelio, es decir, la buena noticia, llegue hasta el confín de la tierra. Si nosotros hubiésemos hecho hoy las lecturas correspondientes al domingo de la 6ª semana, 6º domingo de Pascua, hubiésemos leído un pasaje del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, en el que el Señor nos dice que nos va a enviar otro Paráclito. Está anticipando el envío del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Paráclito. ¿Y qué es un Paráclito? Un Paráclito es un defensor, alguien que acompaña al acusado, alguien que acompaña al que necesita defenderse porque está siendo señalado, está siendo perseguido, necesita defensa. Y claro, Dios mismo viene en defensa nuestra, pecadores, que muchas veces no somos conscientes ni siquiera del daño que produce el pecado en nosotros mismos y en otras personas, y no medimos las consecuencias de vivir lejos de Dios. Y para eso el Señor quiso nacer de mujer. Pero esa presencia del Espíritu Santo y ese envío que hace el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos revelan también que Dios
es comunión de amor de tres personas, y nosotros, las criaturas humanas, somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros no somos individuos sueltos, nosotros somos seres de comunión, y cuando no hay el Espíritu Santo y no hay el amor de Dios, lo que nos mueve no va a ser el Espíritu Santo, no va a ser el amor, sino van a ser las consecuencias del pecado que nos van a dividir, nos van a separar y van a hacer que cada uno de nosotros quiera aprovecharse, utilizar a los demás como cosas, como objetos en beneficio propio. Y la buena noticia es que Dios viene a salvarnos de esa situación ruinosa que produce el pecado. Nuestra Señora de la Evangelización, además, es una imagen donada por Carlos V, rey de España, en esa época del virreinato del Perú. Y es la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Y entonces tenemos que conectar más cosas, porque algo tendrá que ver el Rosario con esa situación de división, algo tendrá que ver el Rosario con la acción, como vemos en el Evangelio de María, que corre presurosa a visitar a su prima de Santa Isabel y produce la alegría en el niño concebido, no nacido, y también en la madre. Y nosotros podríamos señalar que todas las criaturas humanas, y lo decía ayer también, que celebrábamos también a nuestra Madre en la memoria de Nuestra Señora de Fátima, manifestada a 3 niños pastores, que nosotros, todos los seres humanos, en Dios somos niños todavía en el útero materno. Y claro, nosotros decimos, ¿cómo voy a ser un niño en el útero materno? Y es que claro, en la vida natural nosotros ya somos algunos niños, efectivamente, otros son jóvenes, otros adultos, otros como el que les habla, como se dice ahora, ya adultos mayores. Pero todos nosotros, mientras que no alcancemos la vida nueva de hijos de Dios, todavía estamos en gestación. Todavía no terminamos de configurarnos plenamente con Cristo. Todavía no somos otros Cristos y por eso no podemos ver la luz de Cristo cara a cara. Y vivimos todavía como peregrinos. Y entonces, efectivamente, todos nosotros somos pequeños, algunos también en edad, pero ante los ojos de Dios todos somos niños, y por eso en la cruz Jesús nos deja a María como madre, porque necesitamos y estamos gestando una madre. Ahora la tecnología quisiera que haya gestación sin madre. Eso no lo han conseguido todavía. Lo están investigando, pero hay una serie de dificultades, diríamos, técnicas, para que veamos la soberbia humana. Lo que hace la tecnología puede formar cigotos, es decir, puede, usando el dinamismo humano en laboratorio, producir cigotos, pero tienen que producirlos en tal cantidad que los cosifican, los ponen en congeladoras en nitrógeno líquido y luego los van introduciendo en el útero de las madres hasta que alguno de ellos logre la vida. Pero eso no es crear vida, eso es usar el dinamismo de Dios. Pero inclusive esos niños nacidos de esa manera, con esa manipulación, están llamados a ser gestados en una madre que sea madre verdadera, una madre que nos dé vida verdadera, porque toda maternidad
viene de María. Y por eso María tiene esa doble maternidad, de haber engendrado en sus entrañas purísimas al Hijo de Dios y gestarnos a nosotros en el útero de la Iglesia, que es nuestra madre, para que alcancemos a término la alegría que los que conocen al Señor ya le experimentan, mientras que van de camino, como fue el caso del niño no nacido en el útero de Isabel, que es el precursor Juan Bautista. Y les decía que eso tiene que ver con el rosario, porque el rosario, como ustedes saben, no es el objeto, el rosario es la oración, pero esa oración está significada en el objeto. No es el objeto, pero nosotros que necesitamos, por ser criaturas sensibles, representaciones sensibles, y por eso el Hijo de Dios se hace hombre, se hace sacramento. El rosario tiene una representación sensible. Y la imagen de Nuestra Señora de la Evangelización, como Nuestra Señora del Rosario tiene un rosario en las manos y tiene al niño en sus brazos. ¿Y qué significa ese rosario, objeto? Que no somos cuentas sueltas. Si cortáramos el hilo conductor del rosario, todas esas cuentas se dispersan. Y eso es para significar que nosotros no estamos sueltos. Nuestra oración no puede ser oración solo por nosotros, solo por cada una de las personas individuales. Nosotros en Cristo siempre pedimos el Cristo total. Y el Cristo total es la cabeza, Jesucristo, nacido de María Virgen. Y somos cada uno de los hijos por adopción, que desde el bautismo estamos llamados a ser uno con el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces nosotros, como malos hijos, que a veces no damos gracias a nuestros padres, nosotros también producimos rupturas, heridas, dolor en nuestros padres, en nuestras madres, y así también la producimos en Cristo cuando rompemos ese rosario. Y María, como buena madre, nos viene a juntar, y es lo que está significado el día de hoy en esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Están reunidas con María en oración los apóstoles que se habían dispersado, que se habían desanimado, que estaban asustados, porque María ya está ejerciendo esa maternidad que el Señor le concedió en la misma cruz, cuando viéndola junto al discípulo amado, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Y uno tendría que preguntarse, pero eso se lo ha dicho al discípulo amado, no nos lo ha dicho a nosotros. Y justamente la buena noticia es saber que todos nosotros somos amados por Dios. Porque si no fuéramos amados por Dios, no hubiésemos venido a la existencia natural, y mucho menos a la existencia sobrenatural a través de los sacramentos de Jesucristo. Y en consecuencia, la buena noticia, en primer lugar, es descubrir que somos amados por Dios. Porque si yo descubro que soy amado por Dios y experimento ese amor, entonces yo también amaré como el Señor me ama. Pero si yo creo, como el mundo pregona, que nadie me ama, que estoy solo, que todo el mundo me persigue, que soy víctima, que no hay nadie que me quiera, entonces eso hace que el ser humano se encierre en sí mismo, se desvincule de los demás, se mete en vida en un sepulcro y no quiera salir al encuentro de los hermanos, porque efectivamente muchas veces nosotros, que no sabemos amar,
que no amamos como el Señor ama, porque el Espíritu Santo no es quien nos mueve. Nosotros no hacemos el bien y no somos testigos del amor de Dios, sino que muchas veces queremos aprovecharnos, engañar, mentir, utilizar a las otras criaturas humanas. Y por eso los más frágiles, los más débiles, muchas veces pueden creer que hay que estar cada uno por su lado. Y esto es muy actual, y por eso la evangelización sigue actual, porque ahora el mundo pregona eso con mucha fuerza, cada uno por su lado. El otro día hablaba con unas personas y algunas de ellas decían, una mujer que no tenía hijos, esa mujer decía, yo me voy a realizar y yo quiero hacer las cosas porque yo soy empoderada y entonces yo voy a hacer mi plan y yo soy exitosa y vivo feliz. Y yo le decía a esa persona, cuidado con creer que aisladamente, con creer que el mundo puede ser tu familia sin Dios, porque nosotros somos verdaderamente fecundos y nuestra vida deja de ser estéril si es que somos capaces de amar como Dios ama, y por eso es que el amor es fecundo y María nos lo muestra, porque María, con amor infinito del Padre, por obra de Dios, no por obra suya, engendró a Jesús, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, pero por obra de Dios Padre nos acoge como hijos y de esa manera nos muestra que la fecundidad no solamente es tener hijos biológicos, porque también otras personas me decían, ¿por qué tanto Día de la Madre? ¿Por qué tanta madre y madre? ¿Y qué hacemos con las mujeres que no son madres? ¿Qué hacemos con las mujeres que no pueden tener hijos? ¿Qué hacemos con las mujeres como esa que les refiero, que quieren realizarse solas? Y entonces viene lo que en otros países esta ideología nefasta llamada de género ha sembrado. En otros lugares, sepan ustedes, que está prohibido celebrar el Día de la Madre, porque se considera en el ejemplo de esas mujeres que es ofensivo, que en los colegios ¿cómo van a celebrar el Día de la Madre si hay niños sin madre? ¿Cómo puede haber un niño sin madre? Peor aún, hay mujeres, varones y personas que se les dice que como no tienen hijos, entonces tienen que tener una mascota por su hijo. Y el mismo Papa Francisco hacía notar esa confusión, porque entre un conjunto de madres que con sus hijos le llevaban a pedir la bendición, una persona llevaba una mascota, y cuando lo descubrió vio que era una mascota, y entonces le dice, bendiga a mi hijo. Pero esa mujer en tal confusión no se da cuenta que ni siquiera ese animalito es su hijo, porque ese animalito también tiene una madre. O los animales no nacen de madre. Y entonces a veces el ser humano en su confusión le quita a las madres sus hijos, le quita a los hijos a las madres, y por eso defiende la muerte y no la vida. Y la maternidad y los hijos son signos de esperanza, signos de vida. Y por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que afirmar en el Espíritu Santo que celebrar la maternidad no significa denigrar a la mujer, porque en María la mujer es fecunda, en Cristo Jesús, porque recibe el don del Espíritu Santo. Una mujer no es fecunda porque acumula fortuna. Una mujer no es fecunda porque acumula publicaciones, propiedades, fama. Cualquier persona humana será fecunda si ama como Dios ama, así no tenga hijos. Y yo les decía a esas personas, yo como varón tampoco tengo hijos, pero no significa que mi vida es estéril, porque nosotros todos estamos llamados a la fecundidad.
pero no significa que digamos entonces ya me ofende la madre, me ofende que llamen hijos, porque también les ofenderá que se hable de padres y también les ofenderá que se hable de hijos. Entonces los seres humanos pasaremos a hacer números, a hacer cosas, y ese es el mensaje satánico que quiere hacer del ser humano, no una comunidad de amor, unidos en el vínculo de amor, significados en ese lazo que une esas cuentas, y que de alguna manera Nuestra Señora de la Evangelización, Nuestra Señora del Rosario, nos lo recuerda. Entonces rezar el rosario no es simplemente hacer cosas para obtener un bien, es saber que somos una familia, la familia de los hijos de Dios, y que nosotros estamos llamados a ir a ese mundo que no conoce la buena noticia y la busca en lo material y en lo pasajero, que el Señor ha venido a nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, dador de vida, y que ese Espíritu nos llena de alegría. Demos gracias al Señor en este día en que celebramos a nuestra Madre del Cielo, a nuestras madres en la tierra y también a las que ya han partido, y con ellas a la familia de los hijos de Dios y a este mundo llamado a ser también un solo rebaño bajo un solo pastor. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.